Muy buenas noches, ¿cómo estás, doctora, doctor? Bienvenida, bienvenido. Estás en Online Virtual Education. Estoy muy feliz. Soy Emanuel Denis, a nombre de Auvernia y Grupo Saneo. Estamos felices de recibirte en ese día de mayo. Felices de recibir una invitada de honor y de tenerte a ti, doctora, doctor, en un tema que no te va a gustar, que te va a fascinar, porque sabemos que en esa época de calor surgen y resurgen temas de hipersudoración o hiperhidrosis, y por eso invitamos y agradecemos a todos nuestros distribuidores autorizados y a los médicos ahorita conectados presenciar la cátedra de la maestraza en toxinas mexicana, orgullosamente doctora Rosa María Ponce Olivera. Reconozcamos que no solamente es ponente nacional e internacional, pero también a través de sus múltiples cachuchas, como se dice en México, de su multifacética vida de doctora dermatóloga, dermatología oncóloga, maestra de administración de hospitales y de salud pública, es otra de sus encomiendas que la llevó a ser pero en su momento jefa de servicio del Hospital General de México, orgullosa institución de la cual también ha sido egresada junto con unas de sus amigas y colegas conectadas con la doctora Tamayo, que saludamos aquí. Es una doctora emérita, miembro de muchísimas asociaciones y certificada obviamente por el Consejo Mexicano de Dermatología, y en esas, perdón, varias asociaciones donde es titular, es también maestra y profesora. Y uno de los temas favoritos, conozco a Rosy desde ya varias décadas, lo vamos a decir así, Rosy, me ha mostrado su gusto, su gran ansia por la ciencia, y puedo reconocer que todo lo que le va a enseñar esa noche está basado en evidencia, está basado en publicaciones y en la clínica francesa que el Hospital General heredó y tropicalizó de este lado del mundo. Así que, Rosy, felices de recibirte para hablar de toxina e hiperhidrosis. Recordemos que la autora la pueden alcanzar por email aquí, doctoraponce@hotmail.com, porque una cosa que caracteriza también a la doctora es que no dejará de contestarles y de mandarles bibliografías, informaciones, tips de dilución o todo lo que quieren saber sobre toxina en sus facetas de cara, cuerpo y en ese caso hiperhidrosis. Recuerdo cuando hacíamos, Rosy, la prueba de minor juntos con la doctora Doris Excel, lanzó otra toxina aquí en México y tú me decías, hay que enseñar incansablemente a hacer ese gran trabajo en hiperhidrosis que se había olvidado, y es una forma de volver a ponerlo al orden del día. Bienvenida, Rosy, ¿cómo estás? Gracias, Emanuel. Muchos saludos a todos. Sabemos que es complejo por la lluvia, la hora, pero siempre aquí al pie de los OVE, de estos webinars. Gracias. Gracias a ti. La verdad es un honor presenciarte en tu primera aparición con nosotros. No dejen de poner sus preguntas, comentarios, dudas en el chat aquí en anexo. Felices de tenerlos. Adelante. Gracias por la palabra, por el espacio. Y cierto, es un tema que me apasiona, de la hiperhidrosis. Y en México, desde hace muchos años que tú trajiste como un gerente, como directivo en una empresa francesa con una toxina botulínica, no la inicial, no la que se llama onabotulínica, sino abobotulínica, tú pues bien lo sabes, y que trabajamos mucho, prescribimos mucho, pero bueno, ahora distribuyes otra toxina y al final haré unos videos de la dilución, que es diferente que para ritides. Cuando decimos ya domino ritides o puedo colocarlos, sobre todo tercio superior, que se considera como los cursos de toxina básico, pues viene todo esto de la hiperhidrosis y es solamente que uno se vaya habituando. Trabajo en la práctica privada, aquí en Hospital Ángeles del Pedregal también, y pues muchas gracias por tu espacio. Entonces, en México pues llegó Onabotulinum Toxin de 100 unidades. Yo divido, se me hace más sencillo como a ver las toxinas con 100 unidades de cadena fría, solo incobotulínica no lleva una cadena fría, y abobotulínica, que es diferente porque los viales no son en 100 unidades, son de 300 y 500
y la dilución, o aunque no son bioequivalentes, según se dice, uno con la experiencia puede llegar a ser tu equivalencia. Y pues así más o menos las manejo, esas de 100 de la cadena fría, otras que duran más poquito. Esta ginkgobutulínica lo que tiene es un poder menor de inmunogenicidad. Y para aquellos pacientes hiperhidrosis o ritides que así lo requieran, pues es que lo uso. Aquí marcas que están en México, unas coreanas, francesa, la de Irvine, California, que es donde se produce onabotulínica, ginkgobutulínica alemana, y en este caso no hablaríamos de ritides, sino de la hiperhidrosis, que por cierto, pues que es cualitativamente, solo podemos referirnos a esta como la sudoración excesiva, y cuantitativamente se puede pesar durante 1 minuto una palma, una axila, medir con un papel secante de este tipo Xerox, se pesa y si hay más de 50 miligramos, bueno, pues ya se hablaría de hiperhidrosis, pero luego es evidente, me voy a regresar y aquí pues esta palma de la mano, pues como no va a tener hiperhidrosis de un aspecto humedecido. Toxinas que están disponibles en México, muchas más de abobotulínica, muchas con las que uno ha trabajado, algunas que no tienen COFEPRIS, unas sí con COFEPRIS, y esta que está completamente autorizada es una toxina coreana, y lo que me gusta es todas estas presentaciones, estas 3 diferentes dosis. 50 unidades, no tan útil en hiperhidrosis, pero sí ritides. Tú, doctor, doctora, que empiezas con un solo paciente, eres temeroso, quieres dosis de baby toxina, dosis que no congelen la cara, o quien utiliza más pacientes, quien ya ha desarrollado la práctica privada, o hiperhidrosis, como veremos algunos de los videos que Carlos nos enseñó a grabar, así con la toxina de Meditox, Aceblox y de Auvernia, de 200 unidades. Es una cadena fría la que debemos llevar, y pues esto es muy versátil, o como veremos, algún paciente que acudió a 2 zonas de hiperhidrosis, pues podemos aplicarlo. Aquí igual toxinas que están disponibles en México, y lo que sería importante es ver como la carga, que es proteica, de qué cepa proviene, que muchos pues es la misma de la cepa HAL, que se la dividieron, que decían mitad y mitad para América, mitad para China, y pues es la misma cepa HAL. Esta que soy yo, 20 años hace, con ritides de la glabela, que era el único sitio en donde estaba aprobado usarse. En FDA por mucho tiempo solo permitían en zonas glavelares, y los pacientes que radicaban en otras ciudades venían a México a tratar periorbicular frontal e hiperhidrosis, que aquí es evidente que es una sudoración excesiva. La prueba de minor o minor de la que hablaba Emanuel, que no es más que aplicación de un yodóforo, yodo, lugol que está descrito en un inicio, que son cristales de yodo metaloide. Casi no hay lugol, solo en boticas, en sitios químicos, pero podemos usar un yodóforo sin problema, que es como estas espumas yodadas o pintura de yodo, genéricos o de marca. Espolvorear es apenas una pequeña cantidad de un polisacárido, en este caso almidón. En otros sitios está descrito harina de papa, sobre todo para Sudamérica, y lentamente, gradualmente, conforme esta hiperhidrosis empieza a presentarse, al unirse la humedad con el polisacárido almidón más el yodo como un indicador, genera estos sitios negruzcos violáceos. En ocasiones es toda la palma de la mano, toda una axila, toda la zona frontal. Entonces, pues luego terminamos obviando a esa prueba, porque dices, pues prácticamente ya sé que debo abarcar toda la axila o las zonas palmares o mi zona frontal para hacer un tratamiento, y era cuestión pues de limpiar y se hacía como un batidillo. Esto no aplicaría yo aquí encima mi toxina, mi tratamiento con toxina del botulismo, sino necesitaría limpiarlo. Pero ¿qué otras cosas hay? Este es de un curso de una asociación de hiperhidrosis internacional, donde dicen usa iontoforesis.
La cabeza no podríamos sumergirla aquí para iontoforesis. En el caso de cráneo facial, hubo pads o almohadillas para la zona axilar y no es más que suministrar corriente alterna con corriente directa y esto podía modificar estos ciclos de sudor. Era molesto, es molesto porque hay ardor, eritema, sensación de una quemadura, vesiculación o vesículas, irritación. Y ya sea que el paciente coloque 2 palmas de la mano o una palma y un pie, eso es muy incómodo. Y mientras esté en el tratamiento, que es por lo menos de 20 minutos, invertir de su tiempo, no permite pues que realice otra cosa, mensajes, escribir, nada. Entonces, pues cada vez es menos utilizado. Ahora con importaciones, con estos sitios de venta de otros países se puede adquirir, no se vende en México, no hay una marca mexicana y en otros países sí se cubre por seguro de los gastos médicos y en un consultorio alguien puede tener esto para que el paciente acuda, pero pues, ¿quién en esta ciudad, por ejemplo, hoy con la lluvia en Polanco, puede asistir a solo la iontoforesis? No. Extirpación quirúrgica es otro, antes de pasar o después de que hayan pasado por toxinas del botulismo. Muchos lo hacemos, que somos quirúrgicos, una pequeña extirpación en bloque, eso es solamente útil para la zona axilar, dejando cicatrices que vamos a ver después. Si no es toda la extirpación quirúrgica en bloque, se podrían hacer liposucciones o curetaje subcorial. Vean en esta paciente una cicatriz de la extirpación quirúrgica en bloque de las glándulas y aquí 2 entradas, 2 una y otra hacia arriba y colocamos prueba de minor, empieza a tornarse negruzco, que la paciente a pesar de que había realizado 2 eventos quirúrgicos, había vuelto a formar glándulas sudoríparas y pues deseaba bloquearlas por lo pronto, ya no se sometería a un procedimiento quirúrgico, sino solo a la toxina botulínica. La liposucción igual es con una cánula, pocos casos hay complicados, así como cuando hay liposucciones corporales, pero bueno, es que el cirujano sepa realizarla, cirujano dermatólogo, cirujano plástico, médico, con expertise en hacer este método, una cánula bastante ancha de cánula 12, y pues tiene una duración hasta de 8 meses, entonces es doloroso, es el procedimiento quirúrgico, se equipara en costo o puede ser mayor al de aplicación de una toxina botulínica en una sala de procedimientos o quirófano. Otro más, donde no se extirpan las glándulas o no se extirpa la grasa, que es donde están estas glándulas sudoríparas y que se llama curetaje subcorial. Aquí todos los acrosiringios son cortados, se raspa, se curetea hasta que la piel se vea violácea y puede haber como complicación una necrosis, la piel queda suelta, no unida, no adosada y pudiera ser que tenga esa complicación. También en este caso, pacientes que hicieron resección en bloque, que realizaron liposucción, luego el curetaje subcorial y de todas formas seguía sudando la paciente. Y se le puede hacer prueba o no de minor o sí, y digamos que se hace un raspado, cureteado, pero no encima de la piel, sino en la dermis para quitar esa unión de los sacrosiringios. Entonces, todo esto son opciones que uno pueda realizar. Y aún así, cuando ha fracasado o el paciente dice quiero algo más definitivo, debemos comentarles de lo que es una simpatectomía transtorácica endoscópica. Por suerte ya cada vez más hay endoscopistas, cirujanos de tórax de mínima invasión. Antes decían es una mínima incisión, pero pues es una apertura del tórax con los eventos adversos o complicaciones como síndrome de Horner, que es la pupila miótica, miosis, ptosis, anhidrosis, que es lo que pudiera existir, y disminución de la frecuencia cardíaca basal. Y en esta anterior podemos ver al paciente, era un chico estudiante de medicina, un sitio de incisión, otro sitio de incisión, se le realizó por cirujano de tórax y él había acudido en múltiples ocasiones para tratamiento con toxina botulínica de su hiperhidrosis axilar. Y todo esto está pues descrito en diferentes artículos igual.
Ahora, en cuanto a la guía, ustedes van a ver ahorita que aplique de las axilas, que me gusta utilizar pocos puntos de inyección, ser mucho menos invasiva. Utilizo, como en este artículo de Oderson, es de 1998, es muy antiguo. Aquí en este número, todo Dermatologic Surgery hablaba, es una revista de publicación americana de Estados Unidos de América, en donde todo el número fue dedicado a la denervación química por toxina del botulismo, y ya desde ahí pues hablábamos de hiperhidrosis. En 2003 tuve oportunidad de asistir a la ciudad de Chicago, y aquí vean, nos es familiar nombres de muchos expertos de hiperhidrosis. El doctor Noel Solish, que es canadiense, tiene un curso así solo sobre toxinas. El año antepasado lo hizo en Nueva Orleans, ¿no? En este del Congreso de la Academia Americana. Aquí está Diane Glaser, el doctor Marcus Naumann, todos los que ven hiperhidrosis y que me ha tocado pues aprenderles de Estados Unidos. Y de América, pues Ada Trinidad de Almeida, muchas mujeres como Doris Kexel, que han aplicado siempre en hiperhidrosis. Las guías canadienses es este doctor Solish, pero Vince Bertucci, hay muchos más autores interesantes. Y de aquí, ¿qué es lo que yo tomaría? En hiperhidrosis severa primaria axilar, con 50 unidades de inicio puede ser suficiente. Los viales que tienen esta cantidad de 100 unidades, pues nos alcanza bien, porque hablamos de cada una de nuestras axilas por axila. Aquí en este otro, tratamiento de hiperhidrosis, siempre es inyectado. Salieron algunos artículos donde se podría suministrar con iontoforesis, y más que iontoforesis será diatermia con un gel para no inyectar, pero la verdad es que yo muy poco aplico esto de 25 o 50 sitios equidistantes por palma o por axila. Trato de utilizar más dilución pero menos sitios de punción, y todos estos métodos alternos que no son funcionando pues quedan fuera. Es cierto que el manejo del dolor es un problema. Por mucho tiempo había bloqueado el bloqueo troncular a nivel de la muñeca, pero con hielo, vibración, la verdad es que ya ni utilizo. Perdón, voy a detenerlo. Cada vez menos utilizo este tipo de bloqueos a nivel de la muñeca. Esta es una de las toxinas que tienen un vial pequeño. Vean cómo mis agujas, mis jeringas son diferentes, porque la dilución que voy a utilizar es otra mucho más diluido para que difunda. Voy a regresarme. Aquí hablan de esta palabra aliquot, que es como aforar cuando completamos con más cantidad de líquido. Y aquí hay algunos de los videos. No sé si les quitamos el sonido. Estos ya tenían un sonido, no supe la verdad cómo quitárselo, pero doctor, bueno, ahora me callo y voy a hablar ahí. Puede quitárselo en la bocina, al final de la barrita de reproducción. Allí a lo único que me refería es que pues la dilución es la misma, como si hiciéramos ritides de 2 mililitros, y voy a completar por fuera en mis jeringas de tamaño más grande. 2 esquemas, el de Oderson del que les hablé, con los sitios equidistantes, aquí está en esta otra, de 10 a 20 sitios de punción. Y la verdad es que al paciente, si le dices para bloquear la sudoración de tus axilas, solo voy a hacer 2 inyecciones o voy a realizar muchos puntos, pues sí agradecen, o muchos se animan. Aquí le quito el sonido y aquí estoy aplicando la prueba de Minor con el yodo. Tú nos regalabas de estos kits, no sé si ahora con la otra marca, ahora con tu marca AC Block. El kit que es con un rolón, aplicación de este yodóforo, que es un yodo nada más, y se espolvorea apenas esta solución, polisacárido almidón.
Vean nada más solo de aplicarlo cómo empieza a tornarse grisáceo, a tornarse violáceo, o con una especie de salero, o con una torunda seca. Y vean, por supuesto, la prueba de Minor allí es positiva. Podemos documentarlo con imágenes, así de, mire, usted sudaba de esta manera, o tú sudabas así, y ahora en tu revisión, pues ya sudas mucho menos. Es muy rápido, y para todas las zonas de sudoración podemos aplicar nuestro test de Minor. Aquí en imágenes lo mismo, una paciente ya preparada, colocamos el producto, empieza a tornarse mucho más violáceo, y aquí pues prácticamente todo el hueco axilar está negro, estaba esperando, estaba nerviosa. Y la aplicación, tengo que limpiar, vean cómo de todas formas esa zona marcada por el test de Minor no me sirvió, yo tengo que aplicar limpieza y con guantes aplico el producto. Y aquí igual, no importa que el paciente no venga depilado, que sea una paciente mujer, que sea un paciente hombre, limpié previamente, coloqué un poco de hielo, mitigo el dolor solamente de esta forma, con una aguja 25, una aguja 27, dando giros como radial y 1.25, 1.5 mililitros de solución fisiológica. Puedo diluir 50 unidades en 3 mililitros o 50 unidades en 2.5 mililitros, y con esa cantidad de líquido, solamente con 2 punciones, le va bastante bien. Esta es una axila también de hombre, y aquí pues solo me guío con esta zona del hueco axilar, dando 2 sitios de punción, y pues es bastante rápido, la verdad. Esta es una axila de mujer, depilada, y bastante rápido podemos realizar el tratamiento. Así es lo que me demoro en una axila y en otra. Siempre en el verano me gustan porque pues se programan, puedo hacer muchos tratamientos de hiperhidrosis. Lo cierto es que luego no preparamos ni con anestesia, es realmente poco doloroso con tantos pocos sitios de inyección. En este otro caso, que es tratamiento para las palmas, son artículos en donde aplicaban aquí hasta más de 150 unidades por palma. Muchos sitios de inyección. Ocupo al final este esquema, está descrito igual en la literatura, con esa dilución de 3 mililitros, 50 unidades de toxina botulínica, y pues son 15 sitios de inyección. 9, uno más, uno para cada dedo, y con eso es suficiente para que pueda difundir bien. Toxinas como la onabotulínica regalaba esquemas y decían aplíquelo en forma de espiral, de caracol, no toque los dedos, y por mucho tiempo lo cierto es que usé este esquema con 25 sitios de inyección, hasta marcábamos con una reglita, pero pues es súper sencillo que uno distribuya pocos sitios de inyección, únicamente 10. 10 pues serían 3, 4 en medio, 3 encima y uno para cada dedo. Aquí con prueba de Minor o Minor, y de todas formas tengo que limpiar, y ocupábamos 25 sitios para inyectar al paciente. Aquí no sé si salen algunas de las imágenes donde todavía bloqueábamos, localizando el tendón del palmar menor y flexionando para bloquear a un lado el nervio mediano, del otro lado el nervio cubital. Había plantillas también que nos regalaban algunas de las marcas con puntos equidistantes de separación a 1.5 centímetros. Es un tip también que utilicemos agujas cortas, agujas como de mesoterapia de 4 milímetros de largo, 31 o 30 de diámetro o gauge, y esta es para que pueda estar conectada a una jeringa grande con más dilución. Estas agujas pequeñas que usamos en Ritides, jeringa de 30 unidades o 50 unidades de insulina, con aguja corta de 6 milímetros de 31 gauge, también me sirven, pero no tendría yo una gran difusión y tengo que hacer varios puntos equidistantes. La técnica del bloqueo troncular de la muñeca, solo cubital mediano, es muy sencillo de encontrarlo. Hacemos que flexiones, se le pide que oponga el pulgar con el dedo pequeño, el quinto dedo, y con lidocaína simple o con epinefrina con una pequeña cantidad, 1 o 2 mililitros, respetando obviamente el pulso de la arteria radial.
allí pues no debemos inyectar. El pulso lateral, donde tomamos pulso. El sitio de punción a un lado de este tendón del palmar menor, podemos accesar a esos nervios. Es muy raro que usemos también el nervio radial a nivel de la tabaquera anatómica, y este tiene más inervación hacia los dedos. Aquí estoy realizando un bloqueo, que opongan, que hagan oposición de esos pulgares. Aquí se distingue y debemos esperar un tiempo. El paciente debe de venir acompañado. El paciente, pues hay cierto espera, morbilidad. Entonces, pues la verdad que con el tiempo, igual gracias a Emanuel Denis, me presentaste, nos llevaste un curso junto con Bertolt Rasny, que está en Berlín, y él decía, no, pues acá en Berlín lo que usamos es una cubeta completamente llena de hielos, y se les dice, a ver, sumerge la mano allí, y ya que esté adormecido con la cantidad de hielo que tocó, ya podemos proceder a actuar muy, muy rápido para el tratamiento de nuestra hiperhidrosis. Vean aquí cómo he limpiado. Hay remanentes de que la zona es violácea, que tuvimos test de Minor. Y en este otro, sobre todo en protocolos, llevamos uno en Hospital General, y era realizando una técnica llamada de BIR. Esto se le ocurrió a los anestesiólogos. Decían, no, el bloqueo pues es invasivo, hasta para ellos se le hace más invasivo, pero esta técnica pues a mí se me hizo también más invasiva. Es una anestesia endovenosa. Vean aquí cómo está cateterizado. Se sella de forma distal con el esfingomanómetro hacia una presión muy alta de 300 milímetros de mercurio, 250, y de forma proximal con una venda que se llama Smarch. Es una venda de látex. Ellos lo usan mucho como en fracturas, que dicen, no voy a anestesiar general, inyecto el catéter, así la anestesia endovenosa se queda ahí fija, y pues ya puedo realizar un pequeño procedimiento. Pero de lo que yo vi, esto lo realizó pues las anestesiólogas, lo que yo vi es que a la hora de soltar el torniquete, soltar los torniquetes, hay como un escape de la lidocaína, y eso que está calculada por kilos, por peso, y el paciente sí se sentía mal, sentía el sabor amargo en la boca, no era muy agradable. Lo que se recomienda es relajar poco a poco el torniquete, y vean la extremidad sin sangre o exsanguada, y pues a partir de allí podemos hacer el tratamiento. A mí me tocó lo más sencillo, es el bloqueo por la anestesióloga, en ese momento jefa de servicio, que se llama doctora Casian, y fijado el anestésico aquí con un manguito de esfingomanómetro, el procedimiento hecho por ellas, y este ya soy yo pues tratando la hiperhidrosis. Obviamente está anestesiado, pero me sorprendía cómo está casi tetanizado y sin circulación, porque de eso se trata, que quede esa circulación allí como detenida. El marcado de ellos, y ya yo procediendo a hacer la aplicación de toxina, hablando de las palmas de las manos. ¿Cuáles complicaciones hay? Dolor, hematoma, debilidad en la mano, prácticamente en las axilas, ¿no? Al final les mostraré un caso a una publicación de un evento adverso, pues sumamente raro. Pacientes a los 6 meses, es el mismo. Él no podía como completamente flexionar esta, que era su mano izquierda, sino hacía como un pequeño ladeo. Aquí está como pequeño ladeo, y a los 6 meses, pues todavía como le funciona bastante bien la toxina. Voy a disminuir ese sonido. Y la aplicación así con hielo de videos que ya teníamos, al final pues sí será muy interesante, que con Carlos hicimos videos justo con esta toxina de AC-Block. Y la dilución, que es lo que me interesaría que más vean todos, que aquí lo que no queremos es precisión, no son músculos de la cara, sino que difunda el producto. El manejo de anestesia es solo con el pack de hielo, packs así que vienen nuestras propias toxinas, uno para cada dedo, hace un movimiento antálgico de que aquí le molesta un poco, pero ya casi voy a terminar. Y tiene 15 sitios de inyección, tiene 30, digamos, rayitas de volumen cada una de nuestras jeringas. Y en otro sitio igual, que sería craneofacial, coloco 15 sitios de inyección en cada hemicráneo. No son pocas unidades. Igual me ha tocado decir, bueno, ya que voy a acudir
a mis ritides, pues ponme unas unidadcitas para la cabeza. Un pequeño número de unidades no me serviría. Tengo que utilizar 100 unidades por tratamiento. 100 craniofacial, 100 palmas, 100 axilas. ¿Y cuánto es la cantidad mayor o qué sitios les he aplicado? He aplicado en hasta 4 zonas, 2 viales, 3 viales. Recuerden que en rehabilitación, sin peligro, tenemos seguridad de aplicar más viales. Los pacientes no deben ser calvos o si lo son, no tenemos problema. Al final veremos videos de pacientes sí con pelo, de pacientes sin pelo, que hicieron un tratamiento o que acudieron a 2 tratamientos simultáneos. Este es no en video, sino como para comprender, para ver algunos pacientes en diferente aspecto de cómo se lo hicimos. Y el marcado aquí en los pies, también hago 15 sitios de inyección. 6 por líneas, me guío como en este primer dedo, 6, 5 y 4, y son 11 más 6 y 5, 11 más 4, ya serían los 15 sitios de inyección. No tiene que ser una aguja tan corta, la queratina en la planta de los pies, luego es más gruesa. Y vean aquí en este paciente cómo procedemos. Igual el manejo ya ni siquiera es con bloqueos. Voy haciendo como una retroaplicación del pack de hielo. Aquí tengo una aguja corta. La verdad es que luego se me dificulta. Prefiero utilizar agujas de media pulgada para poder realizar el tratamiento. Aquí igual el paciente como en otro ángulo, en otro aspecto, a ver si se ve, pues muy sencillo, colocando el pack de hielo solo para manejar el dolor. En ocasiones o vibración, también aparato de vibración, que hicimos algunos de los casos con AC Block, como al final veremos en el video. Sitios que son diferentes, todos hemos visto, pues nos piden craneofacial, axilar, palmar, plantar, y otros es una mujer perimenopáusica que tenía una sensación de como no retención de la orina, como fugas de orina, y no era ninguna orina, era la hiperhidrosis en el área. Deportistas o la complicación que se llama hiperhidrosis compensatoria, cuando han realizado la simpatectomía, dice, ya no sudo de las axilas, pero sí de la espalda, o hiperhidrosis focal primaria de la espalda, que es también otro tipo de sudor. Les invito a consultar la página si les apasiona también este tema de hiperhidrosis. Es de una sociedad internacional de hiperhidrosis. Ella es Diane Glaser, vive en San Luis, Missouri, y ella es un médico del estado donde se hizo el curso. Este era un curso que fui a Washington DC, o bueno, corresponde así, creo que Virginia, o sí, el estado de Virginia, y a médicos generales les entrenan. Allí vi aplicación masiva, así, pues más de 100 viales preparados simultáneos. Esta es una aplicación intermamaria, pero la dilución es la misma. Aquí no utilizo más que 50 unidades, como en esta zona intermamaria, 50 unidades en la zona submamaria. En la misma paciente, esta es otra área de la zona submamaria. Se queja un poco, la paciente pues era como muy sensible, y procedo a la aplicación en otros sitios de hiperhidrosis. Aquí no habrá un peligro de difusión como es en el cuello, que hay que tener cautela. Coincidimos con otros colegas que vemos hiperhidrosis que cada vez nos piden sitios más peculiares, y uno de ellos es el pliegue interglúteo, el pliegue anal interglúteo, obviamente sin inyectar el esfínter anal para no dejar incompetencia, pero es bastante cantidad. Vean, en promedio entre 30 a 50 unidades. Aquí usaron una botulínica, un papel secante, el sello, como en cuál era la zona de la hiperhidrosis, y ya posterior al tratamiento. Este es desde el 2006, vean, pero pues cada vez nos lo solicitan mucho. Y otras zonas de hiperhidrosis son la del área de un socket de prótesis de amputación. Obviamente es una piel que siempre está con este socket prostético,
o el capuchón de la prótesis, pues sudará, hay dermatosis, micosis, dermatitis por contacto, sudor simplemente o fuego del área, como que se hace una interfaz y entonces pues se le puede aplicar igual el marcado de hiperhidrosis. Les traje igual otro producto de rimabotulínica. Es una paciente que viene de Europa, ella vive en Suecia, allá le suministran sus medicamentos, viene en diferente dilución, en diferentes unidades, perdón, la dilución es la misma, yo la hago hiperdiluido y usan rimabotulínica, igual está documentado en la literatura, solo que en México no lo vemos. Me lleva sus viales, al principio pues a uno espantará de, ay, como 5,000 unidades, y si tiene 2 mililitros, pues tiene 10,000 unidades, es decir, 5,000 unidades por mililitro, y le dan muchos de los viales, y bueno, pues también tengo experiencia aplicando Y la publicación que les decía, uno de alumnos, colega, ahora de un síndrome parecido al botulismo, no fue de nosotros, pero lo reportamos, aplicaron toxina botulínica, onabotulínica, y era para hiperhidrosis axilar. La paciente pues solo era muy delgada, pero eran las dosis que utilizamos de 50 y 50 unidades. Y aquí en algún foro, en curso de Paco Pérez Atamora, Selles Ginka Reuters, Nino Benedetto, y es en un foro solo de hiperhidrosis en el Congreso Mundial. Fue en 2015, el Mundial de Vancouver. Aquí se ve al doctor Carruthers, un acercamiento de Jean Carruthers. Me tocó hablar pues justo de hiperhidrosis. El foro solo era de esto. Aquí Ada Trinidad de Almeida, un doctor de Olsen, que decía que también estudia bastante lo de hiperhidrosis, y una socia de ellos, la doctora Humphrey, pues personas que siempre han visto hiperhidrosis, y ya además de ritides, pues es útil para denervar o quitar esta secreción glandular. Con esto quiero terminar, quedan pocos minutos para que podamos ver los videos, y sobre todo me interesa la dilución y que veamos nuestra marca, y ya al final pues veremos las preguntas y respuestas. Ahora sí voy a pedir el apoyo de Carlos, por favor, para el cargado de los videos. Aquí tenemos nuestro material, vean qué bonito, así muy versátil, vial de 100, 200 y 50 unidades de Meditox, Aceblock, Porovernia. El material o lo que invertimos pues es muy poco, jeringas de 3 mililitros, la solución fisiológica, pelotas para distraer el movimiento. Y procedemos a la dilución de nuestro Aceblock. Tenemos viales de 200 y 100 unidades. De 200 queda muy cómodo porque podemos tratar al mismo paciente. Si tuviese 2 áreas de hiperhidrosis con mayor frecuencia, nos consultan por eso. Me suda la cabeza, pero también las axilas, en fin. La dilución, como si fuera 1 a 1, las toxinas botulínicas que llevan una cadena fría. Vean esta parte de un leve liofilizado en la base de nuestro vial de 200 unidades. Me alcanzará, será suficiente para 2 tratamientos, 2 axilas o 2 palmas o una zona craneofacial con de 200 unidades. Procedo a diluirlo. En el caso que me dijeran, no, pues mis pacientes de hiperhidrosis no acudieron, no necesito mantener pues todo ese líquido, no, preparados en bastante líquido, utilizo solo mis 2 mililitros, y si me dijeran, no, pues no acudieron los de hiperhidrosis, me funciona. Aquí están 2 mililitros porque este es el vial de 200 unidades. Correcto. Mi vial de 100 unidades de toxina botulínica A de Aceblock, voy a diluirlo con 1 mililitro, y de esta forma aquí tengo una dilución. En el caso de que el paciente de hiperhidrosis dijera, ay no, se equivocaron al agendarme, cambié de opinión y quiero hacerme ritides, tengo mi mililitro, mi vial de 100 unidades y la propia succión
jala nuestro mililitro. Hemos preparado 2 viales de 200 unidades y de 100 unidades. Si vino mi paciente de hiperhidrosis, sí vamos a hacer unas axilas, entonces procedo a prepararlo. Tomo 1 mililitro, es por completo, medio mililitro en una jeringa, medio mililitro en la otra jeringa, y voy a completar lo que se llama forar o completar para que todas estas 50 unidades, acuérdense que es la mitad del vial, queden en 3 mililitros. Voy a completar con 3 mililitros más de solución. Medio mililitro y mi otro medio mililitro en jeringas de 3 cc. Y tengo aquí mi mililitro completo, la mitad en una jeringa, la mitad en otra, y yo me he acabado este vial, el vial de 100 unidades. Completo, aforo se llama, completar por fuera con 2 mililitros y medio más de solución salina, de solución fisiológica, para que en 3 cc yo tengo la cantidad de 50 unidades. Y ahora procedemos a cargar en nuestras jeringas este vial, el de 200 unidades. ¿Por qué? Porque en efecto vino un paciente que desea tratarse 2 áreas, craneofacial y la hiperhidrosis palmar. Tomo medio mililitro en cada una de mis jeringas. Es así muy rápido, uno mismo puede realizarlo, su personal asistente, una vez que ya pues conocen el procedimiento. Y uno dice, viene nuestro paciente para tratar hiperhidrosis, viene nuestro paciente para tratar ritides. Este solo es de la dilución. Después hicimos muchos casos de axila. Este es muy sencillo. Una chica que aplicamos en las axilas, todos son en tiempo real, estamos diluyendo allí. La verdad es que pudimos hacer bastante rápido un buen número de pacientes. Vino un paciente con calvo, un paciente con pelo, y pues no hubo problema. Aquí en el hueco axilar, entonces procedemos y nos recorres el video, por favor. Voy a proceder a marcar esta axila. Aquí es un vértice, aquí otro. La zona pilosa, insisto, me da como el área de mi misma axila. La de puntos equidistantes están como a 1,5 centímetros cada uno de ellos de división, y serían muchas inyecciones, también inyectando mis 50 unidades. Pero al paciente le asusta. Yo puedo hacer en 2 sitios de inyección y que difunda mi material. Procedo a la limpieza y puedo usar el dispositivo, alguien que nos auxilie, de vibración. Uno mismo, a ver, le voy a preguntar, ¿hace gran diferencia si distraigo o sientes que esta vibración distrae la molestia? El limpiado previa asepsia y antisepsia. 1,5 mililitros. Y mi 1,5 mililitros más en la zona. Y hemos terminado. Igual la otra axila fue lo mismo. Vamos a ver los videos. Así hicimos en una cabeza que está calva, en una cabeza que tiene pelo, en un paciente de los pies, en paciente de las manos. De hecho, el paciente que vino que tiene pelo, hicimos su cabeza y sus pies. El paciente que está calvo, en cráneo facial, pero también en las palmas de las manos. Entonces fueron diferentes casos de hiperhidrosis. Aquí es importante que dije, bueno, le voy a poner la banda como de la zona media frontal hacia abajo para tratar de respetar esa área. Ese no lo puedes pasar. Procedemos al marcaje del otro lado. Igual en 5 sitios. Les comenté que más o menos con una diferencia de 1 pulgada a 3 centímetros. Primero 5, 4, 3 sitios de inyección, 2 y 1.
para tener abarcado toda esta zona craneofacial. Accedemos a la aplicación, limpieza primero de toda el área y de este lado mis 5 sitios de inyección. 1, 2, 3, 4. El quinto estaba aquí que no pusimos. 4 más. 3 más. 2 y 1. Finalizamos. Este paciente estaba alopécico, estaba rapado o el corte de cabello al ras, pero si los pacientes como los que les presenté tienen pelo, tampoco es un impedimento, nos damos una idea o marcamos, obviamente no inyectamos en el sitio para no dejar un tatuaje con la aguja y pues les va bastante bien, es muy rápido, pues nada más es cuestión de tener nuestro material diluido, que difunda bien esa dilución, varias agujas, personas que nos ayuden a distraer la molestia, el dolor, pero pues lo cierto es que es bastante rápido. Dilución siempre con la solución salina. En el mismo paciente de craneofacial hicimos manos y hubo... Vamos a proceder. Él es el marcado un sitio de inyección para cada dedo y 10 en la palma de las manos. Correcto. Y de allí ha tocado ya previamente el hielo. Vamos a dejarlo que lo toque y con el dispositivo de vibración inyectamos perpendicular por completo. El equivalente en volumen a 2 de nuestras rayitas por sitio de inyección. Vean cómo no lo hago precisamente en el área, sino en una zona contigua. Pues para que no nos deje el tatuaje de la tinta. Terminamos. Así muy rápido, fue en tiempo real y no está pues anestesiado, ya ni hicimos bloqueo, es así muy rápido, incluso ni la anestesia tópica, porque pues no funciona. En ese paciente fue su cabeza y ambas manos. Y en el último paciente, la cabeza y los pies. La cabeza tiene pelo y no me impide pues que hagamos el marcaje. 5 puntos, y 4, 3, 2 y 1 por hemicráneo. Allí no le coloco la banda, nada más me fijo que de la línea frontal hacia abajo no toco. Acuérdense que está hiperdiluido para que no difunda, para que no genere tosis. Y de allí de la línea media, así de su frente, hacia arriba. Ven que no voy a pasar más abajo de esta línea media del frontal. Aquí está mi línea media. Y coloco en 5 sitios de inyección. Aproximadamente con una división de 1 pulgada, 2,5 a 3 centímetros. Aquí ya marqué en 4 sitios. Arriba 3 sitios más, arriba en 2 y 1 para que tenga 15 zonas en donde yo voy a proceder a inyectar. Y cada 2 de nuestras líneas. La diferencia del tipo de piel distinto, aquí nos forma una pápula que se va a absorber pronto, perdón. Su piel es delgadita, es de un tono medio y esas pápulas con el tiempo de un par de horas, se le dice, se desaparece. Una más. Esta es línea media del frontal. Mi propia aguja da un tope. Hice 5, 4,
3, 2 y 1. Finalizamos. Y ya tengo varias preguntas en lo que nos pones el último de los videos, que es el de los pies, pero así pues es realmente muy rápido. Que si uso anestesia en inframamario, submamario, pues pudiera aplicarlo o no, pudiera usar vibración en palmas o en la dilución que yo uso universal es en jeringa de 3 mililitros para el doctor Somerville, que también saludo. Y de 5 no, porque es demasiado la fuerza de extrusión. Entonces, pues ya me acostumbré así de la de 3 mililitros y agujas de 4 milímetros por 30 de diámetro o de media pulgada. Y aquí en los pies, 15 sitios de punción. Voy a usar 6 sitios, 6 puntos. 6 y 5, 11. De inyección y 4 más. 4, 15. 4. Ok. Y mi misma dilución para iniciar. Bien, aquí el marcaje del primer dedo hago 6 líneas, 5 y 4. 6 y 5, 11 y 4, 15. 15 sitios de inyección. Y nuestra dilución, insisto que es universal. Algunos pies, sus pies están suavecitos, pero tienen mucha queratina, por lo que la aguja de 4 milímetros no me es tan útil. Aquí sí uso una aguja de media pulgada y vamos a ser gentil con las punciones. Procedemos. Voy a empezar, Héctor. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Limpio. Igual aquí mi vibración. 2, 3, 4, 5. Y 4 inyecciones más. Finalicé. Empezamos en esta línea. Hacia allá. Gracias. Aquí 4 líneas, 5, y 6 unen el dedo, listo, finalizamos. Y bueno, son los pacientes que hicimos. Como les digo, en ese curso que hacen siempre de la Sociedad Internacional de Hiperhidrosis, se trabaja esto en diferentes módulos, es donde más he visto jeringas ya preparadas así con hielo, ya en esa misma dilución que es universal. En el chat aquí venían algunas preguntas de con qué aguja, pues como vimos la de axila, es una aguja 25 de media pulgada. Y hay de colores, ya no podemos guiarnos, hay diferentes. Estas son de Becton Dickinson, que era de color naranja. Los casos de hiperhidrosis en la cabeza no lo vende Becton Dickinson, hay de diferentes marcas, o Emanuel también nos vende de estas de 4 milímetros que le llaman como de mesoterapia, de diámetro 30. Dicen aquí que sí puede el acné localizado a nariz, se puede utilizar Dermapen o inyectar con aguja. Yo no lo uso para acné, lo he usado en rosácea y solo seborrea, y sí inyectado, no solo micropunciones. Hidradenitis supurativa, igual la misma dosis, o Hailey-Hailey, que hiperhidrosis axilar. Para iniciar, 50 unidades. Muy raro, tengo pacientes o corpulentos o no, que no les funcionan, solamente 50 unidades, que tenemos que usar 100 unidades, o de abobotulínica 250 y 250, es decir, acabarnos un vial de 500 unidades por tratamiento, no medio vial, pero bueno, son el menor número de casos y además es más costoso. Y craneofacial, lo que vimos, 50 unidades por hemicráneo con la aguja de 4 y del músculo frontal de la mitad hacia atrás, introduciendo en la línea pilosa de las
preguntas, aquí está, en axila en manos, ¿cuántas unidades? Por cada sitio de punción, pues mira, si una jeringa de 3 mililitros tiene 50 unidades y tengo 30 rayitas así por volumen, cada una da 1.33, pero no inyecto 1.33, sino el doble, entonces 2.66 sería por unidad, pero pues eso no me fijo cuántas unidades pongo, sino en volumen y marco pues como mi total. No voy a decir, a ver, a 1.33 por cada rayita. Bueno, yo así me guío como unidades por volumen y el total, que obviamente son 50 unidades. En rosácea, ¿cuántas unidades? Igual son para aquellos casos pues que no ceden o que queremos un resultado más rápido. Rosácea, eritrosis, que es igual que en hiperhidrosis, un mismo mecanismo, así como una disregulación del parasimpático. Igual es hiperdiluido, como la técnica que se llama mesotoxina es lo que utilizo. Y teniendo cuidado de no aplicar en sitios de movimiento, porque si nos pasa de hiperhidrosis, de rosácea, eritrosis, hidrosistomas, que si tocas sitios motores, pues puede quedar como dificultad para hablar. Y pues nada más, creo que del chat son preguntas y yo te agradezco el foro, Emanuel, porque siempre es muy nutrido a pesar de la lluvia, otros eventos simultáneos. Sí. Tenemos una gran audiencia. Gracias, Emanuel. No, gracias a ti. Abusaremos 2 minutos más de tu tiempo para más preguntas que se hicieron anteriormente. Saludamos al doctor Castillo Villarroel, saludamos a la doctora Cristina Liébana, saludamos a muchísimos de tus colegas dermatólogos y médicos que se han conectado y mostrando por el número de preguntas su ansia de saber más al respecto. Rosy, duraciones en las áreas de hiperhidrosis puede variar si es en la parte palmar, plantar, axilar o craneofacial, o ves la misma duración según la misma toxina que utilices. Y pues eso en realidad no lo sé. Hay pacientes que como en cara dicen, oiga, me duró 2 años. Y tú, no, señor, o sea, ¿cómo va a durar 2 años? Más bien en 2 años, pues ya te interesó, lo hiciste evidente, pero no. Y ya de seguimiento de vengan a ver cuánto tiempo duró, pues solamente los primeros casos que eran de algún protocolo, a los 6 meses iban perdiendo efecto, algunos podía durar 8, algunos 4, literatura que entregaban, dice, te dura entre 4 o 10 meses, y la mayoría de mis pacientes acuden cada año en los meses calurosos, así de cada año, ya vuelvo a sudar horrible, entonces hazme mi tratamiento. Pero pues nunca se comprometan como en retires de, ay, dura 6 meses, porque no es un efecto todo o nada, a la primera humedad pues les van a reclamar. Y también hay casos, sobre todo los de disautonomías, como una alteración parasimpática, que me suda todo, no es solo una hiperhidrosis focal, había hecho mal el diagnóstico y tienen que ir a neurología o reforzar con oxibutinina, que es un medicamento por vía oral que se usa en vejiga hiperactiva y que puede ayudar a secar, y porque son pacientes que pues aplicamos todas las unidades con sus viales. Yo, por ejemplo, que eran pacientes de seguro, que el mismo seguro envía sus viales de toxina y no funcionó, pero porque pues tienen algún problema en el sistema nervioso central y periférico. Muy interesante, te agradezco muchísimo. La doctora Gombol nos pregunta, ¿a partir de qué día el onset of action se ven resultados y el paciente en cuánto tiempo debería de sentir o presenciar ese efecto en hiperhidrosis? Y igual en 48 horas empiezan a verse algunos efectos, dice sí, no sudo igual, y entre 7 a 10 días está el resultado final. Muy bien, nos agradecen y felicitan doctor Hernández, doctora García, doctora Sánchez, doctora Darraca. ¿Cuándo aplicamos a nivel craneofacial, palmar o plantar? ¿Puedes regresar y de forma resumida decir en cada área, en promedio de dosis y de número de puntos para sintetizar y que todos queden claro? Si gustas, empezando por el cráneo y bajando hasta las palmas plantares, si gustas. Sí, craneofacial,
15 para cada hemicráneo con aguja de 4 milímetros, diluido 50 unidades en 3 cc. Para axilar, igual, excepto la aguja es lo que cambia, o sea, 50 unidades en aguja de 3 mililitros, o en jeringa, perdón, con una aguja 25 de media pulgada. Para las palmas, igual la dilución 50 unidades en 3 mililitros de solución fisiológica para cada palma de la mano y ocupo una aguja de 4 milímetros. Para la zona de los pies, igual 50 unidades en 3 mililitros de solución fisiológica con una aguja 25 o 27 y no la introduzco tan profunda, sobre todo porque la de 4 va a ser insuficiente. Intermamario, submamario, interglúteo, inguinal, la misma dilución, 3 mililitros, tiene 50 unidades. En la zona inguinal utilizo 50 unidades para cada zona de la ingle, incluyendo el periné, incluyendo pues la cara medial de los muslos. En la zona interglútea utilizo 50 unidades, que son áreas pequeñitas, al igual que en la zona intermamaria, submamaria o los huecos poplíteos, que aquí no está mencionado, pero que son otras áreas de hiperhidrosis que trato. Muy raro las de la cara, hiperhidrosis en la cara, sin que toques músculos en donde pues, la cara se notará extraña. Es lo mismo para eritrosis, hidrocistomas, pero bueno, si no lo saben hacer, si no han cubierto esa área de ensayo-error, empiecen, los invito a empezar con hiperhidrosis axilar, allí no tendrás alguna complicación y son puntos de inyección solamente 2, 15 puntos de inyección craneofacial, 2 para cada axila, 15 para cada mano, 15 para cada pie, e igual 15 pueden distribuirlos así en forma equidistante, inguinal, en la espalda, en el hueco poplíteo y nada más. Muy bien, qué Biblia para abusar, porque sabemos que muchas pacientes y doctores son los mismos. Nos pregunta la doctora Marina Ortiz desde Guadalajara, tu colega médico militar, con Pati Herrera, muy agradecidos de una plática tan objetiva y práctica. Y te preguntan en promedio, ¿cuántos años dejan de acudir los pacientes y si dicen que exista una atrofia de las glándulas a la larga? ¿Mito o realidad? Y algunos sí, pero no sé si es porque sus prioridades cambian, ¿no? Hay alguien que dice, bueno, pues yo no acudiría por esto, de estoy traumado y mis blusas y no sé qué, y acuden así cada 6 meses que se va pasando el efecto. Y luego dicen, no, pues me casé, me cambié de ciudad, que estudié una carrera y ya no van, pero pues no sabemos si ese es el problema económico o de verdad no sudó o nunca sudaba tanto, no lo sé. Pero pues como en todos los pacientes acuden cuando puedan, aunque estés llamando o ustedes de marketing digas, llama, les diga, ya se le pasó el efecto, pues eso ya lo sé, pero no tengo el tiempo, el presupuesto, el valor. Hay gente de soy muy cobarde y no quiero ir o no sé. Muy interesante porque efectivamente el patient compliance, la adherencia terapéutica, si no existe en diabetes en México, menos en esos temas que a veces son por muchas razones y no siempre económicas. Te agradecemos muchísimo. Una última pregunta. De todas las aplicaciones, ¿tú entre qué rango de costos sugieres que utilicen el factor multiplicador de sus toxinas tus colegas? Es decir, en la parte de ritidez es bastante común y hay spreads, unas indicaciones muy claras. En la parte de hiperhidrosis, ¿aplicas el mismo factor o por ser mayor dilución, mayor puntos, mayor cantidad, reduces la ganancia por punto, pero la aumentas en total del out of pocket? ¿Cuál es tu estrategia y qué recomiendas a tus colegas? Sí, no es lo mismo que realicen una zona o 2, o aquí yo llevo mucho tiempo aplicándolo, esa inversión, pero pues sí me ha tocado de compañeros o asistentes médicas que se cambian de un sitio a otro. Oiga, yo trabajaba con otro colega y pues cancelaba toda la tarde y decía, va a aplicar toxina, ahora que veo su agenda y tiene pues varios pacientes, pensé, nunca vamos a salir y pues no se tardó nada.
Entonces, pues no lo sé dónde es la colonia, dónde está en un grupo, está solo, cuánto debe aportar. Esos son de marketing, que uno haga los costos, o no es lo mismo que compres. Te compro 10 viales, 100 viales, 1 millón de viales, no sé, el costo es diferente. Ya uno pues lo verá así, pero obviamente pues no puedes cobrar menos de lo que es el vial. Yo tengo pacientes, les decía, el seguro se los manda, y pues que es de un seguro así como económico, como la consulta, sobre todo para las axilas, que dices, mira, se te cobra lo de una consulta y te mandan los viales, porque no podrías cobrarle más o no asistiría, o se cambian con otro, que no cobras una cosa extra, los viales ya te los está trayendo el seguro. Y yo en tiempo pues me tardé menos, incluso dices, preferiría que fueran así, no de consulta, no demoré nada, 3 minutos. Muy bien, muchísimas gracias. Hay muchísimas más preguntas, pero vamos a quedarnos aquí porque la verdad es repetir, y sobre todo lo que queremos es que se haga talleres, se hagan pruebas, y como dices, cada quien accede a su curva de aprendizaje de menos a más, de zonas más fáciles a más complicadas. Estén conectados, estén atentos, les tendremos noticias de sistemas de anestesia nuevos que encontramos por congresos internacionales que les pueden fascinar, y la doctora Ponce será la primera en probarlos, así que tan pronto nos llega, haremos pruebas, porque es para mí en marketing de los temas más relevantes el dolor, y más que el costo es gran parte de lo que hace o tedioso para el doctor o poco tolerable por el paciente, y a veces es una causa de no volver o de no atreverse. Muchísimas gracias, doctor Ángel Nava, y todos los doctores te están felicitando diciendo, maestraza, no esperábamos menos de la Rosy, como dicen, de la doctora Ponce, colega y amadísima dermatóloga de renombre, y con esa gran humildad de los grandes maestros. Felicidades, fue tu día hace poco, y no dejas de ser una alumna, maestra, incansable lectora y buscadora de cómo mejorar técnicas que se vuelven a veces obsoletas, y la ciencia y sobre todo la transformación digital permiten a veces tener esas mejorías para el confort o el resultado del paciente y del que lo aplica. Muchísimas gracias. No te nos vayas. Semana que entra veremos un tema desde España. Hablaremos de piel sensible con Paloma Perea, hablando de Sensitive Skin Lab, o cómo la innovación de la dermatología estética, un abordaje muy interesante que te gustará presenciar si puedes, si no, ver la repetición. Será a las 9 de la mañana por el tema de España y de la diferencia. Excelente aportación, siguen diciendo muchos de tus colegas y que te aplauden. Nos vemos semana que entra. Va a ser a las 9 de la mañana el jueves 25 de mayo, en una semana, en un momento de la mañana mexicana y tarde ibérica. Muchísimas gracias, Rosy. Una frase de conclusión en ese gran mundo que empezaste con la toxina Ritide y te pasaste a la corporal, y ahorita mostraste hasta en gineco, uro, usos de hiperhidrosis. Hay miles de otros usos terapéuticos que tú conoces muy bien. Esa toxina sigue siendo, Rosy, es mi pregunta final, el procedimiento más hecho antes que cualquier cirugía y cualquier otro relleno en el nivel mundial, y no depara México en esas estadísticas. ¿Tú qué futuro le ves todavía a las toxinas? ¿Hacia dónde va ese mercado? ¿Y la hiperhidrosis tendrá un día otro tipo de tratamiento que no sea como la toxina el más eficaz y el más duradero hasta la fecha? Pues no lo sabemos, ya lleva 20 años o más, y pues sigue regresando a pesar de que hicieron un tratamiento quirúrgico o alguno quirúrgico pero más invasivo, una simpatectomía, pues a unos es temido, entonces pues se sigue realizando. Todos queremos hacerlo, lo que luego no hay es el presupuesto, pero toxinas como la que tienes, que es Aceblock con 200 unidades, pues me permitió, eran viales el de 200 para hacer a nuestros pacientes, el de craneofacial con pelo y los pies, fue con un vial de esos, y el otro vial para el paciente sin pelo, craneofacial y sus manos, y un vial de 100 unidades para la axila. Entonces,
Es lo que queremos, que sean accesibles, duraderos, efectivos, como hace Block. Gracias, Emanuel, por permitir probar así todas las toxinas. Gracias siempre por tu apoyo irrestricto. No, al contrario, gracias a ti por esa reciprocidad. ACEBLOC disponible con su y del laboratorio Meditox, de las 3 toxinas primeras que salieron al mercado. Rosy utilizó la primera, después la segunda que le trajimos y ahorita la tercera, además de las otras autorizadas por COFEPRIS, las únicas que sugerimos que utilicen para no meterse en temas a veces de complejidad o sencillamente de no tener la cadena de frío o en la fármaco y tecnovigilancia que aplica en ese tipo de productos. Muchísimas gracias, Rosy. La repetición pronto en el canal de YouTube. Síganos en Instagram. Pregunten a doctora Rosy Ponce en su email que les mostramos en ese webinar. Con eso dejamos por concluida esa sesión. Les agradecemos muchísimo a esas numerosas muestras de cariño y de admiración hacia la doctora Ponce. Gracias por su confianza en este programa. Un día más, un tema más. Nos vemos semana que entra. Gracias, doctora Ponce. Gracias, Rosy. Y que sobre todo, que descanses después de tantos piquetitos. A descansar y a dormir pronto de un buen sueño. Gracias. Gracias. Nos vemos semana que entra. Gracias a Carlos y a todos los que hacen ese programa posible. Online Virtual Education by Auvernia Saneo. Seguiremos ampliando y pronto muchos talleres prácticos en un centro training center por inaugurarse en unos meses en Polanco. Les hablaremos de ese proyecto. Buenas noches, que descansen. Hasta luego a todas y a todos.